Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que, a los 3 días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón, y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Reflexión del Evangelio de hoy. La tradición litúrgica reserva este primer domingo de Adviento después de Navidad a la Sagrada Familia de Nazaret. El tiempo de Nazaret es un tiempo de silencio, oculto, que deja en lo recóndito de esa ciudad de Galilea, desconocida hasta que ese nombre aparece por primera vez en el relato de la Anunciación de Lucas y en el Evangelio de hoy, una carga muy peculiar de intimidades profundas. Es ahí donde Jesús se hace hombre, donde su personalidad psicológica se cincela en las tradiciones de su pueblo y donde madura un proyecto que un día debe llevar a cabo. Sabemos que históricamente quedan muchas cosas por explicar. Es un secreto que guarda Nazaret como los vigilantes. Nazaret viene del verbo nasar, que significa vigilar o florecer. El nombre de Nazaret sería flor o vigilante. En todo caso, Nazaret, hoy y siempre, es una sorpresa, porque es una llamada eterna a escuchar la voz de Dios y a responder como lo hizo María. En esta escena del Evangelio, el niño perdido ha dado mucho que hablar en la interpretación exegética. Para los que hacen una lectura piadosa, como se puede hacer hoy, sería solamente el ejemplo de cómo Jesús es obediente. Pero la verdad es que sería una lectura poco audaz y significativa. El relato tiene mucho que enseñar, muchas migas, como diría algún castizo. Es la última escena del Evangelio de la infancia de Lucas, y no puede ser simplemente un añadido piadoso, como algunos se imaginan. Desde el punto de vista narrativo, la escena da mucho que pensar. Lo primero que debemos decir es que hasta ahora Jesús no había hablado. Siempre han hablado por él o de él. Es la primera palabra que Jesús va a pronunciar en el Evangelio de Lucas. El marco de referencia en el que se halla es la Pascua en Jerusalén, como la escena anterior en el texto lucano en la purificación. Da mucho que pensar. Por eso, no podemos aceptar la tesis de algunos autores de prestigio que se han aventurado a considerar la escena como un añadido posterior. Reducirla simplemente a una escena anecdótica para mostrar la obediencia de Jesús a sus padres sería desvalorizar su contenido dinámico. Es verdad que estamos ante una escena familiar, y en ese sentido viene bien en la liturgia de hoy. El que se apunte a la edad de los 12 años, en realidad, según el texto, podríamos interpretarlo después de los 12, es decir, los 13 años, que es el momento en que los niños reciben su bar mitzvah, que significa hijo del mandamiento, y se les considera ya capaces de cumplirlos. A partir de su bar mitzvah, es ya adulto y responsable de sus actos
y de cumplir con los preceptos, los mitzvot. No todos consideran que este simbolismo esté en el trasfondo de la narración, pero sí se podía considerar que se debe tener en cuenta. De ahí que se nos muestre discutiendo con los maestros en el templo al tercer día. Sus padres, habla su madre, estaban buscándolos angustiados. En todo caso, las referencias a los acontecimientos de la resurrección no deben dejar ninguna duda. Este relato, en principio, se debe más a su simbología de la Pascua que a la anécdota histórica de la infancia de Jesús. Por eso mismo, la narración es toda una prefiguración de la vida de Jesús que termina tras pasar por la muerte en la resurrección. Esa sería una exégesis ajustada del pasaje, sin que por ello se cierren las posibilidades de otras lecturas originales. Si toda la infancia viene a ser una introducción teológica al Evangelio, esta escena es el culmen de todo ello. Las palabras de Jesús a su madre se han convertido en la clave del relato. ¿No sabíais que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Existe otra traducción. ¿No sabíais que debo estar en la casa de mi Padre? El sentido cristológico del relato apoya la primera traducción. ¿No sabíais que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Jesús está entre los doctores, porque debe discutir con ellos las cosas que se refieren a los preceptos que ellos interpretan y que sin duda son los que, al final, le llevarán a la muerte y de la muerte a la resurrección. Es verdad que con ello, el texto quiere decir que es el Hijo de Dios, de una forma sesgada y enigmática, pero así es. Como hemos insinuado antes, es la primera vez que Lucas hace hablar al niño, y lo hace para revelar qué hace y quién es. Por eso, debemos concluir que ni se ha perdido, ni se ha escapado de sus padres, sino que se ha entregado a una causa que ni siquiera sus padres pueden comprender totalmente. Y no se diga que María lo sabía todo, por el relato de la Anunciación, ya que el mismo relato nos dirá al final que María guardaba todas estas cosas en su corazón, porque María no es solamente María de Nazaret, la muchacha de la incondicionalidad en Dios, sino que también representa a una comunidad que confía en Dios y debe seguir los pasos de Jesús. Esta narración da mucho de sí. No podemos por menos que sacar otra de las enseñanzas posibles. Si hoy se ha escogido para la fiesta de la Sagrada Familia, deberíamos tener muy en cuenta que la alta cristología que aquí se respira invita, sin embargo, a considerar que el Hijo de Dios se ha revelado y se ha hecho persona humana en el seno de una familia, viviendo las relaciones afectivas de unos padres, causando angustia, no solamente alegría, por su manera de ser y de vivir en momentos determinados. Es la humanización de lo divino lo que se respira en este relato, como en el del nacimiento. El Hijo de Dios no hubiera sido nada para la humanidad si no hubiera nacido y crecido en familia, por muy Hijo de Dios que sea confesado, cosa que solamente sucede a partir de la resurrección. Aunque se deja claro todo con las cosas de mi Padre. Esto no sucedió sin que haya pasado por nacer, vivir en una casa, respetar y venerar a sus padres y decidir un día romper con ellos para dedicarse a lo que Dios, el Padre, le pedía: anunciar y hacer presente el reino de Dios. Esto es lo que se preanuncia en esta narración antes de comenzar su vida pública, en que fue necesario salir de Nazaret, dejar su casa y su trabajo. Así es como se ocupaba de las cosas del Padre.